Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante la primera quincena de marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación anual de 5.17%, cifra por debajo de la inflación registrada en la segunda quincena de febrero. Se incorpora a la mesa Baude Barrientos. Bienvenido. Hola, Susi. Pues bueno, aunque vimos una desaceleración, este dato quedó por arriba de lo que esperaban los analistas consultados por Bloomberg. ¿A qué se debe esto? Creo que son variaciones relativamente menores. La trayectoria de largo plazo sigue siendo claramente a la baja. Probablemente nos quede todavía un mes, Susi, este mes de marzo. No descartaría que eventualmente pudiera ser abril, pero creo que sería solo este mes de marzo, antes de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor estuviera por abajo del 5%. Me parece que la cifra que hoy da a conocer el INEGI, pese a esta diferencia respecto a la perspectiva de los analistas, sigue la trayectoria esperada. Es decir, estamos visualizando una inflación que se va acomodando más a la expectativa del Banco de México. De llegar en el primer semestre de 2019, ya no hay margen para este 2018, nuevamente a la meta de estar en 3 más menos 1%, es decir, abajo de 4%, que es la meta que el Banco de México tiene como una inflación aceptable. Bien. Creo que ya estamos viendo por ahora, lo podemos ver en la gráfica que tenemos en la terminal, que es la trayectoria que ha seguido la inflación. Se desacelera el ritmo al que estaba cayendo. Obviamente, en la base de comparación, la primera lectura que hubo en enero fue la que más registró el descenso. Por cuestión de la base de comparación respecto al gasolinazo, y bueno, se va alentando un poco ese ritmo de decrecimiento. Creo que efectivamente está en línea con las expectativas, apenas por arriba de las expectativas de los analistas, y siguen los riesgos para la inflación se mantienen durante este año. Los riesgos, evidentemente, en el balance de riesgos está una posible volatilidad, tanto por la negociación del Telecán como por las elecciones en el tipo de cambio, y que pueda contaminar la formación de precios, o incluso también presiones salariales, que llegó a mencionarlo el Banco de México en un par de minutos, en el último par de minutos que lo mencionó. Posiblemente esos sean pues los factores que más incidan en lo que pueda retrasar la convergencia de la inflación hacia la meta, ¿no?, que tiene el Banco de México. Sí, el resultado que dio a conocer INEGI hoy por la mañana, Susi, confirma evidentemente que la tendencia a la inflación es a la baja, ¿no? Ya son 3 quincenas que ha estado bajando a tasa anual. Sin embargo, por ahí hay un factor, ¿no?, que está impidiendo que esta desaceleración fuera más fuerte. Es en el caso de la cuestión de los energéticos. A pesar de que bajó de un nivel de 17.57 hace 12 meses a 9% anual, esto está implicando que la inflación no subyacente se ubique arriba de 8, en particular 8.21. La inflación subyacente está en 4.15, ya un poquito encima, ¿no?, del nivel objetivo del Banco de México. Por ahí podemos decir, no puedo decir misión cumplida, ¿no?, por lo pronto, pero sí ya se está acercando muy rápido. En el caso no subyacente, no. Y también la cuestión de los alimentos influye mucho en la volatilidad, tal y como lo dijo el ex gobernador Agustín Carstens, precisamente, o sea, a Enrique el año pasado. La cuestión de los alimentos, por el nivel de inventarios, de producción, estamos sujetos muchísimo a una volatilidad tremenda. En el caso hoy fue el jitomate, en la primera quincena de marzo, que generó una gran incidencia en el caso de la inflación quincenal. Pero la cuestión en la cuestión de los energéticos es algo que sí estamos teniendo problemas. El caso de gas LP, si bien se desaceleró de un nivel de 40% que estaba aumentando el año pasado, ahorita incluso fue negativo. Por ahí la cuestión del gas natural, el hecho de que en algunas zonas del país esté incluso al doble que en Estados Unidos, o que de repente en una quincena el precio de la gasolina magna, sobre todo la magna, que es a la cual estamos más sensibles, se está incrementando, genera este tipo de presiones.
Bien, y digamos, Enrique, que esta desaceleración podría restarle de cierta manera presión al Banco de México para seguir aumentando sus tasas de interés a pesar del alza que vimos por parte de la FED recientemente. Lo dudo. Me parece que el Banco de México va a seguir con su programa. Ayer supimos por la encuesta que hace la propia FED que los integrantes del Comité de Política Monetaria de Mercado Abierto anticipan 3 alzas a lo largo de este año. Yo creo que el Banco de México va a seguir esa pauta. Ya subió una vez en este año las tasas de interés y no se han dado las condiciones para que cambie la perspectiva. Y me parece que tenemos en el horizonte otros 2 incrementos de 1/4 de punto en las tasas del Banco de México para tener un 0.75 de aumento respecto al cierre del año pasado. Banco de México percibe, y lo dijo hoy nuevamente el gobernador en una participación que tuvo, que todavía hay tareas por hacer en materia de control de la inflación. Entonces, creo que el Banco de México va a continuar con este trayecto de encarecer el dinero. En algún momento, en 2 ocasiones en este 2018, para llegar muy cerca del 8% de tasa de referencia para su crédito a un día para el sistema bancario. ¿Coinciden? Pues sí, a mí me parece también que Banco de México tiene todavía aumentos por delante. Definitivamente los movimientos que pueda hacer la FED van a incidir sobre la moneda, van a incidir en el reacomodo de flujos de capitales que quisieran aumentar las posiciones en bonos de Estados Unidos, y eso no hay forma de evitar que eso le afecte o contamine al tipo de cambio. Si Banco de México cree que por otros factores están ancladas las expectativas de inflación, entonces no habría movimientos, pero no es así. Entonces el Banco de México tendría que hacerlo. De hecho, en la terminal están las probabilidades de que lo haga, de que suba las tasas de referencia en la próxima junta, y vemos que para la junta del 12 de abril hay un 53% de probabilidades. Ayer estaba abajo de 50, hoy está en 53, y para la junta de mayo está ya arriba de 65%. Entonces, creo que la probabilidad de que continúe con el ritmo de alzas el Banco de México definitivamente es alto, sí. Sí, se espera, Susi, que al menos sean 2 alzas en la primera mitad del año, ¿no? Porque el tipo de cambio, pues ayer lo vimos, ¿no? Ayer es una montaña rusa. Ayer avanzó el peso, qué bueno, 33 centavos, hoy pierde 21 centavos. Sí. Y pues así estamos todos los días. Y mientras no se disipe el fenómeno electoral, y también dependiendo mucho de los resultados de la elección del 1 de julio, eso va a dirigir el derrotero del Banco de México en la segunda mitad del año. Muchos analistas apuestan de que va a comenzar la reducción de las tasas en la segunda mitad del año, pero como pinta el panorama, y con las presiones ahora generadas por Estados Unidos, como lo comentaban hace un rato, pues dudo que sea así. Bien, entonces para el segundo semestre del año se ve difícil que bajen las tasas. No, para todo este año, Susi. Yo creo que el mejor escenario es que en el segundo semestre de 2019, es decir, en un año y algunos meses, pudiera empezar a cambiar la tendencia. Bien. En los próximos 12 meses difícilmente va a modificarse el sentido de los ajustes de las tasas de interés. Bien. Conclusiones. Vale la pena estar monitoreando los estimados de las encuestas que vayan publicándose, la encuesta de Citibanamex, la encuesta de los especialistas levantada por el Banco de México, en cuanto a los rangos en los que veamos que se mueva la estimación para la tasa de referencia. Creo que ya lo habíamos comentado en ocasiones pasadas. Hay momentos en los que ese rango se amplía porque hay mucha incertidumbre. Ese rango puede estrecharse quizá o podría estar estrechándose en las próximas lecturas, y si se estrecha, entonces veríamos un poco más factible, ¿no? que mantenga ese ritmo de alza de tasas.
Sí, tenemos que recordar, Susi, también un factor que es la presión que se está empezando a ejercer de parte de los salarios contractuales. O sea, ya vimos niveles arriba, bueno, alrededor de 5.2, 5.3. Esto está generando una presión extra en cuanto a la inflación y aparte otros detalles dentro del mismo índice nacional de precios del consumidor. Por ejemplo, las colegiaturas aumentaron a 5.3% anual en la primera quincena de marzo, una situación un tanto atípica. Enrique. Me parece que ni hay que esperar una reducción milagrosa de la inflación, ni tampoco un cambio de la tendencia del Banco de México. Es más, si la incertidumbre electoral creciera, me parece que es más factible que tengamos todavía una aceleración en cuanto a las alzas de tasas del Banco de México. Así que hay que esperar todavía para ver bajas. Hay que esperar, paciencia. Durante este año varios factores que podrían incidir en la inflación y pues bueno, hasta el primer semestre del 2019 se podría esperar que convergiera hacia la meta de Banco de México más o menos 3%.